El auto estaba detenido en la carretera vacía con el capó abierto y humo gris saliendo del motor, mientras el viento frío del amanecer levantaba polvo y papeles que rodaban por el asfalto agrietado. La mujer estaba de pie junto al vehículo con las manos temblando, el rostro mojado de sudor y lágrimas que se mezclaban con tierra del camino. Su mirada desesperada recorría la ruta desierta buscando algo o huyendo de algo. El bolso había caído al suelo y algo pequeño sobresalía apenas visible. El sonido metálico del motor muerto resonaba en el silencio absoluto de ese lugar olvidado, y el vacío de la carretera la rodeaba como testigo mudo de su vulnerabilidad extrema. Antes de seguir, cuéntame desde qué país nos estás escuchando, y si estas historias te tocan el alma, suscríbete ahora para no perderte la próxima. La mujer se llamaba Clara y tenía 34 años, pero esa mañana de abril, cuando su auto se descompuso en medio de la carretera entre Durango y Torreón, cuando el motor empezó a hacer ruidos extraños y después simplemente murió, dejándola varada en el kilómetro 215 de una ruta que apenas tenía tráfico en horas pico y mucho menos al amanecer, sentía que había envejecido décadas en las últimas 24 horas, desde que había tomado la decisión que la había puesto en esa carretera huyendo, desde que había agarrado esa cosa que ahora pesaba como plomo en su bolso, desde que había dejado atrás todo lo que conocía sin saber si alguna vez podría volver. Y ahora, parada junto al auto inútil en medio de la nada, con el sol apenas asomándose en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rosas que contrastaban cruelmente con el terror que sentía en el pecho, Clara sabía que estaba en peligro real, que cada minuto que pasaba inmóvil en ese lugar era minuto que sus perseguidores podían estar acercándose. Y la idea de estar ahí, expuesta, visible, atrapada, la hacía temblar no solo de frío, sino de miedo tan profundo que le costaba respirar. Clara había sido contadora en firma pequeña en Durango. Vida tranquila y predecible, departamento modesto, rutina de oficina, cenas solitarias frente a televisión, existencia que no era emocionante, pero era segura. Era suya, y había estado bien con eso hasta 6 meses atrás, cuando su jefe Rodrigo Villegas había involucrada en transacciones que no cuadraban, números que no hacían sentido, dinero moviéndose de formas que violaban cada protocolo contable que Clara conocía. Y cuando preguntó discretamente, Rodrigo la llevó a su oficina, había cerrado la puerta y con voz que no admitía discusión, le había dicho que había cosas que era mejor no preguntar, que su trabajo era hacer lo que le decían, que era bien compensada y que si tenía problema con eso, había muchas contadoras buscando trabajo. Y Clara había entendido el mensaje implícito, había entendido que estaba viendo algo que no debía ver, que Rodrigo y sus socios estaban metidos en algo ilegal, probablemente lavado de dinero, y que ella, sin quererlo, se había convertido en cómplice o en testigo, y ambas posiciones eran peligrosas. Durante meses Clara había hecho su trabajo en silencio, había procesado las transacciones sospechosas, había mantenido 2 sets de libros como le ordenaban, uno real y uno para mostrar autoridades. Y cada día el peso de la culpa y el miedo crecía. Sabía que si esto salía a luz, ella iría a prisión. No importaba que la hubieran obligado, no importaba que fuera víctima de coerción. El sistema no vería eso, solo vería su firma en documentos fraudulentos, solo vería su participación. Y una noche, cuando no podía dormir por la ansiedad que la ahogaba, Clara tomó decisión. Empezó a documentar todo en secreto. Empezó a copiar archivos, a fotografiar documentos, a guardar evidencia en USB pequeño que escondía. Y su plan era eventualmente ir a autoridades, entregar evidencia, negociar inmunidad a cambio de testimonio, pero necesitaba suficiente evidencia para asegurar que Rodrigo y sus socios fueran arrestados, que no pudieran lastimarla en venganza.
Pero planes nunca salen como esperamos, y hace 3 días Rodrigo la había llamado a su oficina otra vez, esta vez con 2 hombres que Clara no conocía, hombres con trajes caros, pero miradas que no pertenecían a hombres de negocios legítimos. Y Rodrigo le había dicho que habían notado comportamiento extraño en ella, que la habían estado vigilando, que sabían que había estado copiando archivos, y el estómago de Clara se había caído mientras uno de los hombres desconocidos le preguntaba con voz peligrosamente calmada dónde estaba el USB, qué había hecho con la información, a quién se la había dado, y Clara había negado todo con voz temblorosa, había dicho que no sabía de qué hablaban, pero sus negaciones eran obviamente mentiras, y el hombre había dicho que le daban 24 horas para entregar el USB y cualquier copia que hubiera hecho, que si cooperaba, tal vez podrían olvidar esto, pero si no cooperaba, bueno, había formas de asegurar silencio permanente. Y Clara había entendido que era amenaza de muerte, que estos hombres matarían para proteger sus secretos. Entonces había asentido, había prometido que traería el USB y la habían dejado ir, pero con advertencia clara de que la estaban vigilando. Clara había salido de esa oficina sabiendo que no tenía 24 horas, sabía que probablemente la matarían, incluso si entregaba el USB, porque ahora ella sabía demasiado, había visto sus caras, había entendido alcance de operación, era testigo peligroso. Entonces había ido a su departamento, había empacado bolso pequeño con lo esencial, había agarrado el USB que tenía escondido y había salido sin mirar atrás. Había comprado auto usado en efectivo de vendedor privado que no hizo preguntas y había manejado toda la noche hacia ningún lugar específico, solo lejos, hacia donde pensaba que tal vez podía desaparecer, tal vez encontrar forma de contactar autoridades federales sin que Rodrigo supiera, tal vez sobrevivir. Y el USB, con toda la evidencia, con nombres, con números de cuentas, con registros de transacciones ilegales que sumaban millones, ese USB era lo único que le daba poder, era su seguro de vida, era prueba de crímenes que podía usar para protegerse, o para vengarse, o para ambas cosas, y lo había guardado en bolsillo secreto cosido dentro de su bolso. Pero ahora, con el auto muerto, con ella varada, ese USB se sentía como sentencia de muerte. Clara intentó arrancar el auto otra vez aunque sabía que era inútil. Giró la llave y solo escuchó clic débil. La batería muerta o el motor completamente fundido. No sabía suficiente de mecánica para diagnosticar, pero sabía suficiente para entender que no iba a ningún lado en ese vehículo. Entonces sacó su teléfono celular, pero la señal era inexistente en ese tramo remoto de carretera. Intentó caminar unos metros en ambas direcciones buscando una barra de señal, pero nada. Estaba completamente aislada, y el pánico empezaba a trepar por su garganta, porque ¿qué haría si alguien de la organización de Rodrigo la encontraba aquí, sola, sin forma de escapar, sin forma de pedir ayuda? Sería tan fácil hacerla desaparecer, un cuerpo en el desierto que nadie encontraría nunca. Entonces empezó a considerar opciones desesperadas, tal vez empezar a caminar, aunque el pueblo más cercano estaba kilómetros atrás y ella no estaba vestida para caminata larga. Tal vez esconderse en el desierto y esperar que algún auto bueno samaritano pasara, pero cada opción parecía igualmente mala, igualmente peligrosa. Fue entonces cuando vio figura en la distancia, alguien caminando por el lado de la carretera, y el primer instinto de Clara fue esconderse, pero no había dónde esconderse. El auto era único refugio y era completamente visible. Entonces se quedó paralizada viendo la figura acercarse lentamente.
Y mientras se acercaba, Clara pudo distinguir que era hombre, alto y delgado. Caminaba con paso tranquilo de quien no tiene prisa. Llevaba mochila de lona vieja colgando del hombro, vestía jeans gastados, camisa de trabajo descolorida, botas con suelas desgastadas, y tenía barba de varios días que junto con su ropa y forma de caminar lo identificaba como uno de esos hombres que viajan de pueblo en pueblo buscando trabajo, viviendo día a día, sin ataduras. Y aunque Clara sabía que debía tener cuidado con extraños, aunque cada instinto le decía que no confiara, también sabía que no tenía muchas opciones, necesitaba ayuda, necesitaba que alguien la ayudara a mover el auto al menos fuera de la carretera principal, necesitaba usar teléfono, si este hombre tenía uno, necesitaba algo, cualquier cosa. El hombre se llamaba Tomás y tenía 47 años. Era exactamente lo que parecía, trabajador itinerante que se movía de lugar en lugar aceptando trabajos temporales, reparaciones, construcción, cosecha, lo que saliera. Y vivía con lo mínimo porque no necesitaba más, no quería más. Había elegido esta vida hace 12 años cuando su mundo anterior se había colapsado, cuando había perdido todo lo que importaba y había decidido que la única forma de seguir era simplemente seguir moviéndose. Nunca quedarse suficiente tiempo en ningún lugar para formar vínculos que pudieran romperse, para crear expectativas que pudieran decepcionar. Solo existir, trabajar, sobrevivir y repetir. Y esa mañana Tomás había estado caminando desde las 4 porque tenía encargo importante en Torreón. Un contratista que necesitaba albañil para trabajo que duraría 3 semanas, pago decente. Y Tomás había acordado estar ahí a las 9 de la mañana. Había calculado que si caminaba toda la noche con paradas breves, llegaría a tiempo. Y el trabajo era importante porque sus ahorros estaban peligrosamente bajos. Necesitaba ese pago. Pero cuando vio el auto varado y la mujer obviamente en problemas, cuando se acercó y vio el miedo en sus ojos, algo en él se detuvo. Y aunque parte de su mente le decía que siguiera caminando, que no era su problema, que no tenía tiempo, otra parte más fuerte le dijo que no podía simplemente pasar de largo, que ayudar era lo que personas decentes hacían independientemente de costo personal. Tomás se acercó con manos visibles, movimientos lentos para no asustar, y dijo con voz ronca de no haber hablado en horas: «Buenos días. Parece que tiene problemas con el auto. ¿Puedo ayudar?» Y Clara lo miró evaluando rápidamente. Vio ropa gastada, mochila vieja, aspecto de pobreza honesta, y algo en eso la hizo relajarse levemente. Alguien rico, alguien conectado, hubiera sido más sospechoso, pero este hombre claramente estaba en sus propias luchas. Probablemente no estaba conectado con Rodrigo. Probablemente era seguro, o al menos más seguro que estar sola. Entonces asintió. Dijo sí. El motor murió, no sé qué pasó. Y Tomás se acercó al capó abierto, miró adentro con ojos experimentados, tocó algunos cables, revisó fluidos y después dijo con tono que intentaba ser amable, pero que llevaba malas noticias. Su radiador está roto, perdió todo el refrigerante, el motor probablemente se sobrecalentó. Va a necesitar grúa, no es algo que pueda arreglar aquí. Y Clara sintió que sus últimas esperanzas se desvanecían. Preguntó: «¿Hay forma de llamar grúa? Mi teléfono no tiene señal». Y Tomás sacó su propio teléfono, un modelo viejo y básico. Revisó, negó con la cabeza. Dijo: «Yo tampoco tengo señal aquí. Pero hay pueblo como 15 kilómetros adelante. Ahí hay señal, hay taller». Y Clara hizo matemática mental. 15 kilómetros, no podía caminar eso, no con el calor que vendría cuando el sol subiera, no con zapatos que tenía, no en el estado mental en que estaba. Entonces preguntó desesperada: «¿Puede llevarme? Le pagaré lo que necesite». Y Tomás dudó, miró su reloj, eran las 6:30 de la mañana.
Si caminaban rápido, tal vez llegarían al pueblo en 2 horas, sería las 8:30. Después tendría que seguir solo a Torreón, llegaría tarde, probablemente perdería el trabajo. Pero mirando a esta mujer que obviamente estaba aterrorizada, que obviamente necesitaba ayuda, no pudo decir que no. Entonces asintió. Dijo, «Está bien, caminemos, pero necesitamos ir rápido, tengo cita importante». Empezaron a caminar dejando el auto atrás. Clara solo llevaba su bolso, que apretaba contra su pecho como si contuviera algo infinitamente valioso. Y Tomás notó ese gesto, notó cómo sus ojos seguían mirando hacia atrás, notó tensión en sus hombros y supo que había más en esta historia de lo que ella decía. Pero no preguntó, porque había aprendido que la gente cuenta lo que quiere contar cuando está lista, y presionar solo crea resistencia. Entonces caminaron en silencio al principio, solo sonido de sus pasos contra asfalto, respiración trabajada de Clara que no estaba acostumbrada a ejercicio físico y paisaje desértico extendiéndose infinito a ambos lados. Después de 30 minutos, Clara preguntó tratando de hacer conversación para distraerse de su miedo y cansancio, ¿a dónde iba usted cuando me encontró? Y Tomás respondió, a Torreón, tengo trabajo allá, construcción. Y Clara preguntó, ¿va a llegar tarde por ayudarme? Y Tomás se encogió de hombros, dijo, probablemente, pero ¿qué voy a hacer? Dejarla ahí no era opción. Y Clara sintió culpa mezclada con gratitud. Dijo, lo siento, no quería arruinar su día. Y Tomás la miró, sonrió triste. Dijo, no arruinó nada, solo cambió planes. Pasa. Y siguieron caminando. Y gradualmente, Clara empezó a relajarse levemente, empezó a hablar más, contó que iba hacia norte, que estaba visitando familia, mentiras obvias que Tomás no desafió. Y Tomás compartió pedazos de su propia historia, habló de años viajando, de lugares que había visto, de trabajos que había hecho, y había algo tranquilizador en su presencia, en su voz calmada, en cómo no hacía preguntas incómodas. Y Clara, sin darse cuenta, empezó a bajar sus defensas. Cuando llegaron al pueblo, eran las 9 menos cuarto, pequeño pueblo de 1000 habitantes, con plaza central, iglesia vieja, tiendas cerradas todavía, y encontraron taller mecánico que acababa de abrir. Tomás explicó situación al mecánico, que dijo que mandaría grúa, pero costaría, y Clara sacó efectivo que había traído, pagó, y el mecánico dijo que tardaría par de horas en traer el auto, después tendría que revisarlo, probablemente todo el día. Y Clara asintió resignada. Y Tomás dijo entonces voy a seguir, necesito intentar llegar a Torreón. Y Clara lo detuvo, dijo, espere, por favor, puede quedarse un rato más, le compro desayuno, es lo menos que puedo hacer. Y aunque Tomás sabía que cada minuto que pasaba hacía más probable que perdiera el trabajo completamente, aceptó porque tenía hambre, porque esta mujer claramente necesitaba compañía, porque algo en él no quería dejarla todavía. Desayunaron en fonda pequeña, tacos de guisado y café negro, y mientras comían, el teléfono de Tomás sonó. Era el contratista de Torreón, preguntando dónde estaba, y Tomás explicó que había tenido emergencia, que llegaría tarde, y el contratista dijo con tono final que ya habían contratado a alguien más, que necesitaban a alguien que llegara a tiempo, que lo sentía, y colgó. Y Tomás se quedó mirando el teléfono sintiendo peso de lo que acababa de perder, 3 semanas de trabajo, dinero que necesitaba, estabilidad temporaria, todo perdido. Y Clara, que había escuchado la conversación, se sintió terrible. Dijo con voz quebrada, perdió el trabajo por mí, lo siento tanto, déjeme compensarlo, puedo pagarle algo. Y Tomás negó con la cabeza, dijo, no es su culpa, yo elegí ayudar, y las consecuencias son mías, no se preocupe. Y había dignidad en cómo lo dijo, había aceptación sin amargura, y Clara se dio cuenta de que este hombre era diferente, era bueno de forma que ella había olvidado que existía, y sintió algo moverse en su pecho, algo parecido a confianza, a deseo de ser honesta. Clara tomó decisión entonces. Decisión de confiar, de contar verdad, porque este hombre había sacrificado su trabajo por ayudarla, porque merecía saber por qué,
porque tal vez necesitaba aliado, y este extraño bondadoso era mejor opción que estar completamente sola. Entonces empezó a hablar, empezó a contar historia real, sobre su trabajo, sobre Rodrigo, sobre descubrir operación de lavado de dinero, sobre ser forzada a participar, sobre copiar archivos, sobre amenazas, sobre huir. Y mientras hablaba, sacó el USB de su bolso, lo puso en la mesa entre ellos, y dijo: «Esto es lo que tengo, evidencia de todo, nombres, números, transacciones. Es suficiente para meter a muchos hombres poderosos en prisión por mucho tiempo. Y por eso me quieren muerta, y no sé qué hacer, no sé a quién acudir, no sé cómo sobrevivir esto». Tomás escuchó toda la historia sin interrumpir, mirando el USB pequeño que contenía tanto peso, tanto peligro. Y cuando Clara terminó de hablar, cuando quedó en silencio exhausta de haber confesado todo, Tomás se quedó pensando, procesando, y después dijo con voz seria: «Está en peligro real, entiende eso. Si esta gente la encuentra, si descubren que todavía tiene esto, no dudarán». Y Clara asintió. Dijo: «Lo sé, por eso huyo, por eso no sé qué hacer». Y Tomás preguntó: «¿Tiene familia? ¿Amigos? ¿Alguien que pueda ayudar?». Y Clara negó. Dijo: «No, no tengo a nadie. Mis padres murieron, no tengo hermanos. Y mis amigos no puedo involucrarlos, no puedo poner a nadie más en peligro». Y Tomás entendió. Ella estaba completamente sola, y esa soledad era tan familiar para él, tan reconocible, que sintió conexión profunda, sintió que tenían que ayudarse mutuamente, porque eso es lo que personas solas hacían, se encontraban, se sostenían, sobrevivían juntos. Tomás dijo entonces: «Necesita un plan, necesita forma de entregar esa evidencia a autoridades correctas sin que esta gente la encuentre primero. Y conozco a alguien, abogado en Monterrey, trabajé para él hace años renovando su oficina. Es buen hombre, honesto, tiene conexiones con Fiscalía Federal. ¿Podría ayudar?». Y Clara preguntó: «¿De verdad haría eso por mí?». Y Tomás dijo: «Haré más que eso, la llevaré ahí, nos tomará par de días viajando seguro, evitando rutas principales, pero llegaremos». Y Clara sintió lágrimas que había estado conteniendo finalmente salir. Dijo: «¿Por qué hace esto? Ni siquiera me conoce». Y Tomás respondió: «Porque alguien me ayudó una vez cuando lo necesitaba, y porque nadie debería estar solo cuando enfrenta algo así». Y Clara lloró abiertamente entonces, lloró de alivio, de gratitud, de esperanza renovada. Y Tomás le dio espacio para llorar, esperó pacientemente hasta que se calmó. El mecánico llamó horas después diciendo que el auto necesitaba reparaciones mayores, radiador nuevo, trabajo que tomaría días y costaría más de lo que el auto valía. Y Clara decidió abandonarlo. Firmó papeles dándoselo al mecánico para que hiciera lo que quisiera con él. Y ella y Tomás empezaron a planear viaje a Monterrey. Decidieron tomar autobuses locales, cambiar rutas frecuentemente, pagar en efectivo, evitar cámaras, moverse como fantasmas. Y con plan en mente, salieron del pueblo caminando hacia parada de autobús siguiente. Y mientras caminaban, Clara se dio cuenta de que por primera vez desde que había huido, no se sentía completamente aterrorizada. Todavía tenía miedo, pero ahora tenía compañía, tenía plan, tenía esperanza. El viaje tomó 3 días de autobuses lentos, de paradas en pueblos pequeños, de dormir en hoteles baratos donde pagaban cuartos separados con dinero que Clara sacaba de cantidad limitada que había traído. Y durante esos 3 días hablaron constantemente, compartieron historias. Clara contó sobre su infancia en pueblo pequeño, sobre perder a sus padres jóvenes, sobre trabajar duro para pagar universidad, sobre años de vida tranquila que ahora parecían sueño. Y Tomás finalmente compartió su propia historia completa,
sobre esposa que había amado, sobre hijo que había sido su mundo, sobre accidente que los había matado a ambos 12 años atrás, sobre cómo él había sido conductor, cómo había sobrevivido con heridas menores mientras su familia moría, sobre culpa que lo había consumido, sobre cómo había dejado atrás vida anterior, trabajo, casa, todo, y había empezado a vagar porque quedarse en un lugar lo obligaba a recordar, lo obligaba a enfrentar ausencia, y moverse era única forma de sobrevivir. Y Clara escuchó su historia con lágrimas en ojos, entendiendo ahora por qué este hombre era como era, por qué ayudaba sin esperar nada, por qué sacrificaba sin quejarse, porque había perdido tanto que sacrificios pequeños no significaban nada, porque ayudar a otros le daba propósito que su propia vida ya no tenía. Llegaron a Monterrey en tarde del tercer día, ciudad grande donde podían desaparecer en multitud, y Tomás llamó al abogado cuyo nombre era licenciado Ruiz, explicó situación vagamente, y Ruiz, sorprendido de escuchar de Tomás después de años, acordó reunirse, dijo que viniera a su oficina. Y cuando llegaron, cuando Clara contó historia completa, cuando mostró el USB con evidencia, Ruiz tomó el caso inmediatamente, dijo que contactaría a Fiscalía Federal, que pediría protección de testigos para Clara, que esto era grande, era importante, era tipo de caso que podía desarmar organización criminal completa. Y Clara sintió alivio enorme, sintió que finalmente estaba a salvo, que había encontrado forma de salir de esto, y miró a Tomás con gratitud que no tenía palabras, porque él la había salvado. Él había sacrificado su trabajo, su tiempo, su seguridad por ayudar a Extraña, y ella no sabía cómo agradecerle adecuadamente. Ruiz trabajó rápido. En 2 días había arreglado protección de testigos. Clara fue entrevistada por fiscales federales que verificaron autenticidad de evidencia y confirmaron que era suficiente para proceder. Empezaron arrestos. Rodrigo y sus socios fueron detenidos. Operación fue desmantelada. Y Clara fue puesta en programa de protección de testigos. Nueva identidad, nueva ciudad, nuevo comienzo. Y aunque significaba dejar todo atrás otra vez, esta vez era elección propia, era seguridad, era libertad. Antes de que Clara entrara en programa, antes de que desapareciera en Nueva Vida, pidió ver a Tomás una última vez. Se reunieron en café y Clara le dijo: «No sé cómo agradecerle, me salvó, literalmente me salvó, y quiero hacer algo por usted. Tiene que dejarme ayudarlo». Y Tomás negó con cabeza. Dijo: «No necesito nada, ayudarla fue suficiente». Pero Clara insistió. Dijo: «Por favor, perdió trabajo por mí, perdió días de trabajo. Déjeme al menos compensar eso, tengo algo de dinero ahorrado». Y Tomás finalmente aceptó solo porque vio que era importante para ella, que necesitaba sentir que había dado algo de vuelta. Entonces aceptó cantidad pequeña que Clara insistió darle, y después se despidieron, y aunque ambos sabían que probablemente nunca se verían otra vez, aunque era final de historia compartida, no se sentía como final triste, se sentía como final correcto, como dos personas que se habían encontrado en momento preciso, se habían ayudado mutuamente y ahora seguían sus caminos separados, pero cambiados, mejores, más completos. Tomás usó dinero que Clara le dio para quedarse en Monterrey unas semanas, encontró trabajo en construcción y mientras trabajaba pensaba frecuentemente en Clara, en su valentía, en cómo había enfrentado peligro imposible con recursos mínimos. Y se dio cuenta de que ella le había dado algo también, le había recordado que su vida todavía tenía valor, que sus acciones importaban, que ayudar a otros le daba propósito que había estado buscando en años de vagabundeo. Y decidió que tal vez era tiempo de parar de correr, tal vez era tiempo de quedarse en un lugar, de construir algo pequeño pero permanente, de honrar memoria de su familia viviendo en lugar de solo existiendo. Clara, en su nueva vida, con nuevo nombre, en nueva ciudad, empezó a trabajar otra vez.
encontró trabajo en firma contable pequeña, y aunque tenía que ser cuidadosa, aunque tenía que vivir con restricciones de protección de testigos, tenía libertad, tenía seguridad y tenía paz que no había tenido en años. Y cada vez que pensaba en cómo había llegado ahí, cada vez que recordaba aquella mañana en carretera desierta, cuando Auto murió y ella pensó que iba a morir también, recordaba a Tomás, recordaba su bondad sin esperar nada, recordaba cómo él había sacrificado por ella, y prometía a sí misma vivir vida que honrara ese sacrificio, vivir con misma bondad, con misma voluntad de ayudar a otros, de sacrificar cuando fuera necesario, de ser luz en oscuridad de alguien más, como él había sido luz en su oscuridad. Años después, Clara todavía pensaba en Tomás, se preguntaba dónde estaba, si estaba bien, si había encontrado paz, y aunque no podía contactarlo por restricciones de su nueva identidad, guardaba memoria de él como tesoro, como recordatorio de que bondad existe, de que en momentos más oscuros pueden aparecer ángeles disfrazados de hombres ordinarios con mochilas gastadas y barba de varios días, y esa memoria le daba fuerza en días difíciles. Le recordaba que no estaba sola, que humanidad en su esencia es buena, que vale la pena creer en otros, vale la pena confiar, vale la pena arriesgarse a conectar incluso cuando vida te ha enseñado que confianza duele, porque a veces esa confianza es recompensada, a veces encuentras a persona que demuestra que no todos traicionan, que no todos son egoístas, que algunos sacrifican simplemente porque es correcto, sin esperar nada a cambio, y esos algunos cambian mundo una vida a la vez, una ayuda a la vez, un sacrificio a la vez. Y Tomás había cambiado mundo de Clara, había cambiado su destino, y ella honraría eso, siendo mejor, haciendo más, amando más profundamente, y esa era lección verdadera, esa era moraleja real, no que siempre hay salvadores esperando, sino que todos podemos ser salvadores si elegimos serlo, si elegimos parar cuando vemos a alguien necesitado, si elegimos ayudar aunque nos cueste algo, porque ese costo, ese sacrificio, esa voluntad de poner necesidad de otro sobre conveniencia propia, eso es lo que hace mundo girar, lo que mantiene humanidad humana, lo que da esperanza en momentos desesperados. Y Tomás, sin saberlo, sin buscarlo, se había convertido en ejemplo perfecto de eso. Había sido héroe ordinario, hombre común que hizo cosa extraordinaria no porque fuera especial, sino porque eligió ser bondadoso. Y esa elección había salvado vida, había desmantelado operación criminal, había traído justicia, había restaurado fe, había creado ondas que se expandían más allá de él y Clara, tocando vidas que nunca conocería, inspirando bondad que nunca presenciaría, porque así funciona bondad real, no con fanfarria, sino con silencio, no con reconocimiento, sino con satisfacción privada de haber hecho bien. Y Tomás tenía esa satisfacción, tenía ese conocimiento, y era suficiente, más que suficiente. Era todo. Y con ese conocimiento, con esa memoria de haber importado, de haber hecho diferencia, Tomás también cambió su vida, dejó de huir, empezó a construir, encontró comunidad pequeña que lo aceptó, encontró trabajo estable, encontró amigos, encontró algo parecido a paz. No paz completa porque pérdida de su familia nunca sanaría completamente, pero paz suficiente para vivir, para sonreír ocasionalmente, para disfrutar puesta de sol o comida buena o conversación amigable, pequeñas alegrías que antes ignoraba pero que ahora apreciaba, y todo porque había ayudado a Clara, porque ese acto de bondad le había recordado su propia humanidad, su propio valor, su propia capacidad de impactar positivamente mundo, y esa era reciprocidad hermosa, esa era simetría perfecta, dos personas rotas encontrándose en momento preciso, salvándose mutuamente de formas diferentes pero igualmente importantes.
y después separándose, cada una siguiendo su propio camino, pero llevando parte del otro, llevando lección, llevando inspiración, llevando amor no romántico, sino amor más profundo, amor humano, amor que reconoce dignidad en otro, que responde a necesidad con compasión, que sacrifica sin resentimiento. Y ese amor, ese tipo de amor, es lo que construye mundo mejor. Es lo único que realmente importa al final, cuando todo lo demás se desvanece, cuando dinero y poder y posesiones no significan nada. Ese amor, esa bondad, esa conexión humana genuina, eso es lo que queda, eso es lo que cuenta, eso es lo que hace vida valer. Y tanto Clara como Tomás lo entendieron, lo vivieron, lo encarnaron, y por eso su historia, aunque empezó con auto averiado y desesperación en carretera vacía, terminó con esperanza, con redención, con nueva vida para ambos. Y eso es todo lo que podemos pedir, todo lo que podemos esperar, todo lo que vale la pena. Y con esa verdad resonando en cada palabra, en cada momento de esta historia, llegamos al final sabiendo que no es realmente final, sino comienzo. Comienzo de dos vidas renovadas, de dos futuros que sin ese encuentro no hubieran existido, de dos testimonios de que bondad importa, de que sacrificio vale la pena, de que ayudar a extraño puede cambiar todo, para ellos y para ti, para nosotros, para quien escucha esta historia y decide también ser luz, también ayudar, también sacrificar cuando necesario, también creer que humanidad vale la pena. Y con esa decisión, con esa elección, historia continúa, se multiplica, toca más vidas, crea más bondad, construye mundo mejor, un acto a la vez. Y eso es legado de Clara y Tomás, eso es regalo que nos dejan y debemos honrarlo, siendo mejores, haciendo más, amando más, hasta que todos estemos salvados, hasta que nadie esté solo, hasta que bondad sea norma no excepción. Y ese día llegará si seguimos intentando, si seguimos creyendo, si seguimos eligiendo amor sobre indiferencia, compasión sobre conveniencia, sacrificio sobre egoísmo. Y con esa esperanza, con esa fe, con esa determinación, cerramos historias sabiendo que cumplió propósito, que tocó corazón, que inspiró acción y que ahora vive en ti, en mí, en todos nosotros, esperando ser vivida otra vez, otra vez, otra vez, hasta que bondad gane, hasta que amor triunfe, hasta que todos encontremos nuestro Tomás en carretera vacía cuando lo necesitamos, y hasta que todos seamos Tomás para alguien más. Y ese es círculo perfecto, esa es verdad eterna, esa es razón por la que historias como esta importan, porque nos recuerdan quiénes somos, quiénes podemos ser, qué mundo podemos crear juntos. Y con eso finalmente descansamos, satisfechos, completos, sabiendo que cada palabra valió la pena, que cada momento sirvió propósito, que todo significó algo, y que tú, que escuchaste, y que leíste, que sentiste, eres ahora parte de historia, eres continuación de legado, eres esperanza encarnada. Y tu elección de qué hacer con eso determinará si historia vive o muere, si bondad crece o se marchita, si mundo mejora o empeora. Y confío en que elegirás bien, confío en que serás luz, confío en que cuando veas a alguien necesitado no pasarás de largo, que pararás, que ayudarás, que sacrificarás si necesario, que serás Tomás, porque eso es lo que hacemos los humanos cuando recordamos nuestra humanidad, cuando conectamos con nuestra compasión, cuando elegimos amor. Y esa elección, esa simple pero profunda elección, cambia todo, salva vidas, crea esperanza, construye futuro. Y con esa última verdad, con esa última llamada a acción, historia finalmente termina, completa, perfecta,
eterna, viviendo para siempre en corazones que tocó, en vidas que cambió, en mundo que ayudó a mejorar. Y eso es inmortalidad real. Eso es victoria verdadera. Eso es todo lo que importa. Y con eso, paz. Con eso, silencio. Con eso, fin.